Capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Este es el cuarto estudio, la cuarta parte que tenemos de este interesante capítulo que Pablo escribió a los Efesios. Y recordarán ustedes que en nuestro estudio anterior analizamos los dones que son dados a la iglesia, a quienes son llamados para contribuir en la edificación del cuerpo del Mesías, la iglesia. Y el apóstol Pablo concluye afirmando que todos esos dones tienen el propósito de que todos lleguemos a la unidad de la fe, a fin de que los creyentes no sean como niños fluctuantes. Lo dice de esta manera, dice el verso 14 de Efesios 4, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Impresionante, impresionante este capítulo, este pasaje, este versículo que refiere precisamente a todo este asunto que preocupó al apóstol Pablo respecto a los creyentes, porque desde siempre han existido personas que se han servido del error en que se encuentran las ovejas para bendecir, para beneficiarse a sí mismos y a pesar de saber que tienen la responsabilidad de orientarlas, de sacarlas del error, las personas, pues eh, lejos de eso, ven la oportunidad de sacar algún provecho, lo cual es muy lamentable. Y sin embargo, en este vicio, muchas veces los mismos creyentes son los responsables, también hay que reconocer esto, que los creyentes muchas veces son responsables de esta condición de fluctuantes, como lo describe Pablo, el ser inestables en su fe por diversas razones. Y una de esas razones, una de las más comunes de dicha inestabilidad en la fe de las personas, pues tiene que ver con la vanidad. La vanidad por el conocimiento de hombres. Hoy en día se ha difundido mucho la idea de que la mejor forma de entender la Biblia, por ejemplo, es a través del conocimiento del idioma hebreo. Tienes que aprender a hablar hebreo para que puedas entender la Biblia. Sin embargo, en términos bíblicos, eso va totalmente en contra de los propósitos divinos de acuerdo a los pasajes bíblicos y a la voluntad de Dios. Y bueno, hay que aclarar, no significa que sea malo que tú aprendas a hablar hebreo, como aprendas a hablar el inglés, el francés, alemán, etcétera. Todo esto es cultura, son herramientas que te sirven de mucho, por supuesto que sí. Eh, Sin embargo, no hay que perder el enfoque bíblico, no hay que perder el enfoque del propósito divino que ha tenido Dios, que, que ha dispuesto el Señor en su voluntad manifestar a su pueblo que hoy en día se encuentra disperso en las naciones del mundo. Y esto lo confirmamos precisamente en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en donde los discípulos, por obra del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu de Dios, de forma sobrenatural, esos discípulos de Yeshua hablan en lenguas de todas las naciones. ¿Qué hablaron? ¿Qué hablaron? Las maravillas del Señor. Es decir, hablaron la Torá, hablaron las profecías, idiomas que ellos no conocían. Esto fue sobrenatural, por supuesto, pero con un propósito divino. ¿Cuál fue el mensaje de Dios a través de esta manifestación de el hablar en lenguas por parte de estos hombres que se encontraban justo celebrando Pentecostés, Shavuot, allá en Jerusalén en aquel entonces? ¿Cuál fue el propósito? El mensaje divino fue: mi palabra, mis maravillas van a ser conocidas en todos los idiomas del mundo a mi pueblo que se encuentra disperso. Y eso es justo uno de los aspectos que reúne a las ovejas, al rebaño del Señor en todo el mundo. La vanidad es un pecado muy difícil de erradicar, que en quienes están acostumbrados a hacerse notar por sus habilidades personales, habilidades propias. Sin embargo, la enseñanza que obtenemos a través de los evangelios es que Yeshua llamó a personas comunes y corrientes que no contaban con adoctrinamientos religiosos provenientes de tradiciones ancestrales.
sino que fueron personas del pueblo en quienes no existía vanidad alguna de su intelecto. El apóstol Pablo, haciendo una referencia a su propia experiencia, sabiendo que él mismo había contado con un vasto conocimiento de las tradiciones religiosas de su pueblo, él expresó lo siguiente en la primera carta de Pablo a los Corintios, en capítulo 1. Ahí a partir del verso 20, si gustas acompañarme en tu Biblia, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar, una vez más, desde el verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, es decir, ¿cuál es la sabiduría de Dios? Su palabra, sus mandamientos, sus profecías. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Cuál es la diferencia que está haciendo Pablo de nosotros, de los judíos de aquel entonces, los incrédulos, los que no creyeron en Yeshua, y los griegos? ¿Cuál es la diferencia? El aspecto sobrenatural, el aspecto espiritual que es sobrenatural en todos aquellos que creemos y que prefirió Dios precisamente agradarse en todos nosotros por esta locura de la predicación, locura para aquellos que no entienden, que buscan en su intelecto poder comprender las maravillas de Dios. Dice el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, no importa de qué nacionalidad sean, Cristo, poder de Dios, el Mesías, el Salvador, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto es una referencia muy clara a la forma en cómo Dios hace las cosas. Hace las cosas en las vidas de todo aquel que le busca. De manera que debemos entender que para que un creyente se encuentre en el error de esta fluctuación de la que habla Pablo, de esta inestabilidad de su fe, pues es necesario que el propio creyente se aparte del camino de la prudencia y la sencillez para pretender un supuesto conocimiento más avanzado que al final de cuentas resulta en el error que es el resultado de la estratagema de otros para su propio perjuicio. Y dice, continuamos ahí en Efesios 4, dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, esto es el Mesías, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pues esto es obviamente un equipo, un trabajo de equipo, de unidad del que está hablando Pablo. Este amor del que habla, pues es fundamental, indispensable para lograr este propósito, porque el amor, como lo enseña Dios, es un don que en su manifestación sincera elimina cualquier indicio de vanidad, de vanagloria y la insensatez de confiar en nuestras propias capacidades para mantener la unidad de la fe. Una unidad que es alcanzada en conjunto por el trabajo de cada uno de los creyentes, todos absolutamente, sin excepción, cuando obran con el propósito de aportar lo que Dios haya puesto en su espíritu para esta edificación de su iglesia. Dice el verso 17, continuamos, dice, esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Subraya ahí, por favor, esta expresión, la vanidad de su mente. Pablo está hablando de la condición mental de las personas y habla de esta vaciedad, de esta vanidad. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Impresionante porque la palabra vanidad que usó aquí el apóstol Pablo para referirse a los gentiles, en el griego es la palabra matoites, que viene de la raíz matoies y se traduce como vacío, inútil, algo vano, incluso se traduce como ídolo. Así es de que lo interesante de ese asunto es que aunque el apóstol Pablo se refiere a gentiles que tienen una vida ajena a Dios, Pablo está dirigiendo este mensaje a los creyentes de la congregación de Éfeso. O sea, es interesante esto. Y porque esto significa que hoy, como en aquel entonces, continúan existiendo en las congregaciones de creyentes muchas personas que, aunque dicen ser creyentes y se congregan con otros creyentes, en realidad mantienen una condición espiritual como la de los gentiles por causa de la vanidad de su mente. Pablo está hablando aquí de una condición mental que muchas veces la gente no percibe en sí misma. Esta vanidad en la mente de las personas, al ser un pecado que enaltece la condición de la propia persona, les hace ser personas inútiles en el reino. Literalmente, una condición de vaciedad en las personas a grado de la idolatría, según el concepto etimológico de la palabra vanidad. Bajo este contexto, entonces podemos entender un poco mejor la profecía y las profecías, porque hay varias profecías que nos hablan acerca del tiempo en el que Dios quitará de Israel, de su pueblo, sus idolatrías. Dice Ezequiel, vamos a citar una profecía, Ezequiel 36, a partir del verso 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Qué está diciendo el profeta? ¿Cuál es esa agua limpia? La Torah, los mandamientos, una nueva vida para todos. Eso es lo que nos purifica. Y de todos, para limpiarnos de todos vuestros ídolos, os limpiaré, dice el Señor. Verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aquí está lo sobrenatural de Dios en nosotros. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cuál es esta agua que va a purificar a su pueblo? Los preceptos de los que está hablando aquí en el verso 27. Sus mandamientos. Para que, conociéndolos, los pongamos por obra. Eso es lo que nos purifica, nos hace nuevas personas. Esta exhortación de Pablo, pues una llamada de atención muy importante para todo creyente, sin importar que a sí mismo se considere que no tiene vanidad en su vida. ¿Por qué? Bueno, porque incluso el afirmar que no tenemos ese pecado, sin considerar esa posibilidad, podría ser la manifestación más clara de que efectivamente nos estamos haciendo necios y con un entendimiento entenebrecido, totalmente oscurecido. Y por lo tanto, el peligro de hacernos ignorantes con la consecuente dureza de nuestro corazón. Eso, amigos, eso es vanidad. Impresionante, terrible. Muchos podríamos pensar que Pablo está haciendo una comparativa de lo que no hay en las iglesias, ¿no? Bueno, eso pensando en el mejor de los casos, pero muy peligroso porque la gente lo da por hecho. Muchas veces se predica que Pablo está hablando de lo que de ninguna manera existe en una congregación. Sin embargo, esto no es así, porque de otra manera, pues ¿cuál sería la razón por la que Pablo habla de este tema a los efesios?
Recordemos que Pablo nos habla en este capítulo de la unidad de la iglesia, la unidad que se vincula, una unidad que se vincula directamente con la doctrina verdadera que debemos recibir en conocimiento del Señor para ser verdaderamente parte del cuerpo del Mesías. Así es de que la razón de esta exhortación es precisamente para que pongamos mucha atención en no caer en este pecado que automáticamente nos va a excluir del cuerpo del Mesías, a pesar de pertenecer a alguna congregación de creyentes, ya sea física o virtual. Continuamos, dice el verso 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra lascivia aquí en el griego es la palabra oregis y se traduce como excitación de la mente. Y la palabra avidez en el griego es la palabra plonexia y se traduce como avaricia, ansia de ganancia, defraudador. Este sería el grado máximo de perdición al que las personas estarían llegando. Personas que se dicen creyentes, pero que en realidad por causa de la vanidad de su mente pierden esta sensibilidad para cometer cualquier tipo de pecado. Hablando de la avaricia, hablando de fraudes, etc. Y a continuación Pablo se refiere a la condición que deberíamos tener nosotros los que nos decimos creyentes a fin de cuidar de no encontrarnos en la condición que acaba de describir. Dice el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Es decir, Pablo se está dirigiendo a aquellos que dicen ser creyentes, pero que deben de estar conscientes de que en realidad para este entonces debieron haber aprendido del Mesías algo diferente. No todo eso, no aquello que le genera vanidad a las personas en su mente. Una vez más, verso 20, mas vosotros, dando por hecho, en buena fe, por supuesto, que las personas no se encuentran en aquella condición triste, dice, mas vosotros no habéis aprendido así del Mesías. Pero aclara aquí, dice, si en verdad le habéis oído, ya se dieron cuenta que no importa que estés congregado, eso no interesa, no importa lo que tú digas, lo que importa es lo que realmente hay en tu espíritu y en tu mente delante de Dios. Y eso nosotros no lo podemos percibir, pero Dios sí, su espíritu sí. Eso es lo más delicado del asunto. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Yeshua. ¿Te has dejado enseñar por él o también por otros? Esta es la gran pregunta que debes de hacerte. Por eso Pablo reitera, da por hecho, quiere dar por hecho en buena fe, que creyendo que realmente los que se congregan dicen, han aprendido de Cristo. Porque dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, del Mesías. Pero dice, si en verdad habéis oído, le habéis oído, has escuchado su enseñanza, has percibido, has aprendido su enseñanza y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua. Una vez más, el apóstol Pablo nos remite a la doctrina como el elemento fundamental para confirmar nuestra fe en la verdad. Porque al escribir, si es que en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, es claro que Pablo da por hecho que muy a pesar de que en las congregaciones se encuentren personas que dicen creer en Yeshua, no le han oído en verdad. Y por lo tanto, las personas no han recibido la verdadera instrucción de Yeshua. Lo que es justo la consecuencia de mantener una condición inestable, fluctuante en cuanto a la doctrina que reciben los creyentes. Cuando Yeshua enseñaba en las sinagogas, las propias personas hacían una gran diferencia entre la forma en que enseñaba Yeshua y la forma en que enseñaban los escribas.
Porque discernían, la gente discernía que la enseñanza de Yeshua era como quien tiene autoridad. Y esto es justo lo que caracteriza la doctrina correcta. Manifiesta la autoridad que ha delegado Dios para enseñar la verdad conforme al Evangelio del Mesías. Recordemos esto en Mateo 7, ahí a partir del verso 28. Dice, y cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto es muy importante porque este pasaje del Evangelio de Mateo confirma que el aspecto espiritual y la enseñanza es fundamental, no así la capacidad mental. Porque, pues sí, porque como leemos que las personas discernían que la autoridad con que enseñaba Yeshua, ¿sí? Así también las personas discernían cuando lo que pretendían enseñar los doctos, los estudiados, no provenía de alguien con autoridad. Y en ello es el Espíritu de Dios el que hace que las ovejas oigan lo que es verdad. Por eso Pablo confirma que debemos ser enseñados por Yeshua por haber oído conforme a la verdad que está en el Mesías. Dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Subraya espíritu de vuestra mente. Interesante, ¿no? En ocasiones podemos encontrarnos con personas que aún batallan con este aspecto porque en verdad quieren ver resultados en el camino que han decidido con toda la buena intención, han tomado la decisión de seguir al Señor, de seguir a Yeshua. Se han comenzado a congregar, han comenzado a estudiar las escrituras con otras personas y en verdad tienen toda la intención de ser un nuevo hombre o una nueva mujer. Sin embargo, sucede que aún no se han despojado del viejo hombre o de la vieja mujer. Porque en la mente de las personas consideran que la nueva vida en el Mesías es un aspecto nuevo que pueden agregar, sumar a sus vidas. Sin embargo, eso es un terrible error. No puedes agregar, tienes que sustituir, tienes que ser una nueva persona. Es imposible que la vida de una persona produzca frutos de una vida en Cristo, en el Mesías, y al mismo tiempo continúe con aspectos que consideran que pueden conservar en su vida, de su vida pasada, pero que de forma directa o indirecta tienen que ver con cosas que ya debieron haber dejado. Malas costumbres, malas conversaciones, hipocresías, mentiras, engaños, codicias, etcétera. Esos son los deseos engañosos que vician las vidas de las personas y de esa manera no es posible tener una vida renovada en el Mesías. Por eso Pablo menciona este concepto tan interesante acerca del espíritu de nuestra mente. A eso se refiere Pablo al decir esto, despojarnos de nuestra pasada manera de vivir, desechando literalmente todas las prácticas que en un tiempo considerábamos comunes y corrientes, pero que ahora entendemos que siempre estuvieron mal y que constituyen pecado delante de Dios, con lo cual el Señor no tiene comunión. Por ello resulta importante entender que todo esto implica una renovación en el espíritu de nuestra mente. El cuidado incluso, tener cuidado incluso todo lo que pensamos, a pesar de que aún no lo hemos hecho, dicho. Tú puedes pensar y en un momento dado que lo que tuviste en tu mente, lo que piensas en tu mente, aunque es pecado, pues si no lo has hecho, no lo has dicho, no pasa nada, no, te equivocas. Pablo aquí está hablando de un concepto impresionante que nos debe llamar mucho la atención. Por esa razón habla de la renovación del espíritu de nuestra mente. Tener una mente renovada implica pensar diferente,
Ya no pensar las cosas que están equivocadas, que están mal. Incluso orar, rogarle al Padre que nos quite los malos pensamientos. Y créeme, el Señor es tan bueno que te va a ayudar. Vas a poder finalmente desechar el viejo hombre. Así es de que pretender de Yeshua, aprender, aprender del Mesías, implica un contundente aspecto de aprendizaje y educación constante en nuestras vidas. Esto lo tenemos de tener presente siempre. Dice el verso 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Claro, por supuesto, la idea que expresó el apóstol Pablo en este pasaje pues tiene que ver con el vestir nuevas ropas. Dice vestir del nuevo hombre. Y bueno, esto por supuesto que algunos lo consideran muy obvio, que no tiene nada que ver con el hecho de que las personas vistan de determinado color, como muchas ocasiones se ha distorsionado absurdamente eh, ciertas costumbres en determinada doctrina, pero para algunas otras personas puede ser algo que sea muy difícil o que sea un estorbo incluso. Quizás tú ya tienes conocimiento de la escritura, quizás tú ya eres una persona madura en la fe, pero debes considerar siempre que siempre va a haber pequeños, va a haber ovejas que aún no tengan la madurez que tú tienes. Hay personas que enseñan y obligan a las personas, a los que se congregan, a que en determinadas ocasiones deben vestir de color blanco, por ejemplo, porque supuestamente el blanco representa la santidad, la pureza, etcétera. Por supuesto que sí, en ocasiones hay pasajes bíblicos, sobre todo el Antiguo Testamento, en donde los colores implican cierto simbolismo. Pero debemos tener mucho cuidado de las ovejas que van llegando, que no tienen conocimiento de este aspecto simbólico bíblico. ¿Por qué? Porque muchas veces traen enseñanza de doctrinas que difunden otras personas y que consideran que muchas eh, provienen de religiones llenas de misticismo, por ejemplo. Entonces, si tú no piensas en estas personas, quizás podrías en un momento dado pensar que pues es muy obvio, ¿no? Claro que ya sé que el vestir de blanco no me va a hacer, no me va a purificar. Qué bueno que ya seas una persona madura, pero fíjate que hay personas que aún todavía no consideran esto así. De hecho, yo te aseguro que puedes conocer personas que quizás no te has dado cuenta que el vestirse de blanco en estas ocasiones, en determinadas ocasiones, las fiestas bíblicas, la Tevilá, etcétera, para ellos es algo súper importante, a grado que forma parte de su convicción de santidad. Cuando realmente no debería de ser así, el vestirse de un color determinado. Eso es lo peligroso. Por eso quiero hacer esta aclaración, porque Pablo de ninguna manera, y hay otros pasajes que se hablan de los vestidos, pero en este caso, Pablo no está hablando de esto. Y yo sé que en muchas ocasiones, pues el vestirse de repente, imagínate, llegas a la fiesta de Shavuot, por ejemplo, y todos son los organizadores le piden a todos que vayan de blanco para que se vea uniforme, sea algo bonito. Y sí, puede verse bonito, pero para otras personas, ¿qué crees? Esto implica regresar a prácticas que ya habían dejado, que ya pretendían dejar. Y aunque para muchas personas esa práctica no representa mayor problema, como para ti, por ejemplo, debemos recordar lo que Pablo enseñó a los corintios en el contexto de lo que no deberíamos hacer, aunque tengamos libertad de hacerlo, porque sabemos que no es problema para nosotros. Tú puedes decir, yo sé que esto a mí no me estorba. Y eso implica que tienes ya cierta madurez en tu fe. Eso es muy bueno. Pero jamás debes de dejar de pensar en alguien, en los demás, en quienes aún no entienden este aspecto.
Yo conozco personas que este tema del vestirse de color en determinadas ocasiones para ellos es muy importante y forma parte de su fe, imagínate. Entonces, hay que ser muy respetuosos, por supuesto, hay que ser muy respetuosos, pero también deberíamos de evitar algo que finalmente no te edifica, la verdad. Esa es la verdad. Eso no te edifica. Y hablando de una edificación espiritual. Dice Primera de Corintios, solo por citar un ejemplo de lo que Pablo enseñó a los Corintios, capítulo 8, Primera de capítulos 8, a partir del verso 9. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Está hablando de los débiles, de los pequeños en la fe. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. O por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra el Mesías pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo está hablando de sí mismo, de lo que él haría con tal de no poner un tropiezo a aquel que es más débil. Por eso yo insisto siempre en exhortar para que nosotros tengamos madurez, seamos maduros y dejemos las prácticas que quizás con toda la buena intención se difundieron y recibiste, pero que a final de cuentas no te edifican absolutamente nada y en el peor de los casos cualquiera que te vea que es más débil puede, puede ser estorbado por lo que haces, por cómo te vistes, y aunque quizás este paréntesis ya fue un poco más largo, eh, y yo te animo para que consideres que Pablo cuando dice vestidos del nuevo hombre, realmente es parte de la doctrina que en muchos lugares se difunde en el tema del vestido físico. Cuando realmente lo que debería de enseñarse a las personas es que el vestirse de un nuevo hombre tiene que ver con vestirse de la santidad, que es el fruto de las obras justas, es decir, tener vidas conforme a los mandamientos del Señor. Y esto es bíblico, por supuesto, Apocalipsis 19, verso 8, y a ella, ¿quién es ella? La iglesia, tú y yo, todos aquellos, incluso estas ovejitas pequeñas que están llegando, se les ha concedido que se vistan de lino fino, limpio y resplandeciente, que no tiene nada que ver con tu atuendo. Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son las acciones justas de los santos? ¿Te lo deja a tu arbitrio? Claro que no. Las obras justas son los mandamientos de Dios, la ley de Moisés. Continuamos en el verso 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. No seas mentiroso para obtener lo que sea. No te valgas de la mentira, sino habla verdad. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, sí, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Podemos airarnos? Pues claro que sí, podemos enojarnos, porque es un aspecto propio de nuestra naturaleza. Sin embargo, si en verdad hemos sido hechos nuevas criaturas en el Mesías, en Cristo, entonces no debemos permitir que nuestro enojo perdure, porque de esa manera nosotros mismos damos lugar al diablo. La obra del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? Es acusar, es dividir a la familia de Dios y sembrar la discordia entre ellos. Cuando abrigamos ira, cuando te quedas con la ira en tu corazón,
estás haciendo el trabajo del diablo. Así es de que lo que está diciendo Pablo es, no des lugar al diablo, no hagas lo que no deberías de hacer, sino que haz todo lo contrario. Sí, está bien, aírate, enójate, porque quizás hay motivo para hacerlo, pero que no dure. No cortes, no cortes la relación, no niegues el perdón. Eso, eso es lo más triste, ¿no? Y a final de cuentas, la falta de perdón le afecta a quien no perdona, porque eso acarrea amargura con el tiempo. Y eso es muy triste. Dice verso 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está hablando de la ley de Moisés. Pablo está hablando de lo que deberíamos hacer. Pablo está hablando de un cambio de vida. Lo que hacías que estaba mal, ya no lo hagas. Haz lo contrario y busca cómo ayudar a los demás. Pablo enseñó con su propia vida en el tema del trabajo este aspecto tan importante y siendo Pablo un predicador de la palabra, él no estuvo eh, dispuesto a depender de las dádivas de los creyentes. Él siempre agradeció, por supuesto. Hay pasajes en donde él literalmente agradece el apoyo que siempre le brindaba a los hermanos, pero nunca pidió nada. Nunca dependió de nada. Él con sus propias manos trabajó. Dice Hechos capítulo 20 a partir del verso 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Yeshua que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dice el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra corrompida que debemos evitar, ¿cuál es? Bueno, las palabras obscenas, sí, pero también toda plática calumniosa, despectiva, toda palabra que no edifica, sino pervierte, corrompe, destruye. Todo eso lo tienes que evitar, quitar de tu boca. Eso no edifica, no te edifica a ti y mucho menos a quien te escucha. Dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Por supuesto, todo esto tiene ese propósito. ¿Por qué? Porque si no te despojas del viejo hombre y continúas manteniendo las prácticas que debes dejar, que ya debiste haber abandonado, de las cuales ya debiste haberte despojado, lo que vas a generar es que el Espíritu de Dios se contriste, que se aleje de ti. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en el Mesías. Todas estas actitudes son las que contribuyen de forma responsable para alcanzar el objetivo de perseverar en la unidad de la fe. Estas actitudes son las que entre los creyentes evitan contristar al Espíritu de Dios, sino que provocan que el Espíritu del Señor permanezca en la iglesia del Señor. Benito Rey, gracias por esta oportunidad que nos has dado de embelezarnos con este capítulo, el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios.
Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de comprender un poco más la profundidad de la disertación de tu enviado, del apóstol Pablo. Con todo agradecemos, Señor, la disposición que en su momento tuvo este hombre, Señor, para manifestar lo que tú pusiste en su mente y en su corazón, despojándose él mismo de todo lo que ya tenía, porque entendió que tu sabiduría, que lo bueno de ti no puede ser agregado a la vida, al conocimiento que tenemos como hombres. Tenemos que ser nuevas personas, despojándonos de aquello que no edifica nuestra vida. Y con esto evitaremos los vicios que pueden ser tropiezo hoy en día para una vida nueva, una vida plena, una vida con la paz que nosotros tanto anhelamos, Señor. Gracias, bendito Rey, por esta gran oportunidad. En el nombre de Yeshua.